Y estamos, terapeutas del instante, entrenando el arte de mirar sin invadir, de escuchar sin salvar, de acompañar sin perderse en el dolor. Cuando el caos llega sin aviso, cuando el cuerpo y la voz se rompen, el auxilio nuestro me examina consuelo. Es presencia, ética y calma. Mira, escucha, conecta, sostén, orienta, protege. Primeros auxilios psicológicos. El cuidado empieza aquí. Entre el miedo y la esperanza, entre el temblor y el silencio, aprendemos a ser puente, no orilla. Respira, profesional del alma, lo que haces salva más de lo que imaginas. Y mientras cuidas, también mereces cuidar de ti. Mira, escucha, conecta, sostén, orienta, protege. Primeros auxilios psicológicos. El cuidado empieza aquí. Entre el miedo y la esperanza, entre el temblor y el silencio, aprendemos a ser puente, no orilla. Respira, profesional del alma, lo que haces salva más de lo que imaginas. Y mientras cuidas, también mereces cuidar de ti. Hola, Ara, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Hola, ¿cómo estás, Juliana? Ya no nos habíamos encontrado. Bueno, en lo que se van conectando los demás, les voy dando como una introducción a qué estamos haciendo en esta sesión. Bueno, es la sesión que ustedes tienen como parte del curso de primeros auxilios psicológicos que está en la plataforma, que está en Hotmart. Y este curso, pues, es un curso que tiene 5 módulos, ¿no? A lo mejor algunos ya los revisaron, otros están por revisarlos, pero los módulos que tiene este curso es la introducción a los primeros auxilios psicológicos, luego vemos modelos de intervención validados. El módulo 3 es de cómo intervenir en crisis, lenguaje, estructura y presencia. En el módulo 4 vemos contextos y poblaciones para poder adaptar la intervención. Y en el módulo 5 es después del auxilio, ¿no? Límites, derivación y autocuidado. Y justo en la parte de la derivación y también como es un tema que toco como dentro del curso, fue que hice este directorio de servicios de emergencia que pueden ayudarnos, porque sobre todo dentro del curso hablo de en dónde es necesario derivar a servicios médicos o a servicios de consulta. Entonces, bueno, hice ese directorio. La cosa es que lo hice para México. Entonces,
En otros países no sé cómo operen, por ejemplo, tú, Juliana, que estás en Francia, no sé cómo operen. En algunos países hay servicios incluso de emergencias psicológicas o psiquiátricas, pero bueno, yo puse acá lo que hay en cuestiones, pues, de la línea de la vida, el 911, o sea, como los servicios regionales, pero, o sea, ese recurso puede servirles más o menos, pero la idea es que... pues ustedes, si, sobre todo si lo ofrecen dentro de sus servicios como tal, puedan pues tener a la mano redes para poder canalizar pues en caso de necesidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro del curso son 20 lecciones y vienen repartidas en estos módulos. Y bueno, quería darles como un preámbulo de qué es lo que tienen, ¿no? Dentro del material. Y este curso, les platico un poquito, que de hecho también lo platico en la primera lección del curso, surge porque había como con algunas personas la confusión de si la terapia breve era lo mismo que los primeros auxilios psicológicos, pensando como en una intervención más de corto plazo. Y entonces quería aprovechar que hoy nos íbamos a reunir para hablarles un poquito de las diferencias. Probablemente esto para varios de ustedes ya quede de manera como muy básica, pero de todas formas quise incluirlo de manera con esta tablita como para poder explicarles a las personas, porque a lo mejor para nosotros pues es muy obvio, muy evidente las diferencias. Pero sobre todo como se ofrecen tantos productos en el mercado sobre la atención en estas áreas, solo seleccioné cuatro, que en este caso son los primeros auxilios psicológicos, de lo que estamos hablando hoy. De los procesos terapéuticos, aquí sí no hice sin distinción de o sea, ningún tipo de terapia, que si cognitivo-conductual, psicoanálisis contextual, terapia breve o lo que fuera. No, nada más hice como procesos terapéuticos en general. Luego, con todo lo que se ofrece como servicios de coachings o estos acompañamientos, ¿no? Como el acompañamiento tanatológico o acompañamiento emocional o estos servicios que hay incluso, pues sí, ¿no? Ofrecidos por coaches, ¿no? Coaches de vida, coaches semióticos, coaches de no sé qué. Y la parte de los servicios de emergencia y los primeros auxilios, pero pensando en los primeros auxilios médicos. Entonces hice un poquito como esta tabla como para repasarlo y para poder, sobre todo, explicar al público general cuando haya confusión. Los primeros auxilios psicológicos, que es este curso, es una intervención corta, breve. Se pueden darse algunos encuentros, pero suelen ser, no se suelen exceder de tres. Normalmente es un encuentro el que se tiene y la variación puede estar alrededor de 15 minutos, 20 minutos. Entonces, es una duración muy específica, con el objetivo de disminuir la angustia y restaurar el funcionamiento básico tras un evento crítico. Normalmente esta intervención, los primeros auxilios son inmediatos o lo más próximo al evento. Y el enfoque principal tiene que ver sobre todo con contención, regulación y orientación. Me voy a ir nada más con algunas cosas, aquí tienen como la versión ampliada, pero quien aplica servicios psicológicos realmente puede aplicar cualquier persona. A veces incluso hay voluntariado en escuelas, profesionales de la salud física, mental, y realmente como se requiere un entrenamiento técnico y ético, sobre todo, por ejemplo, como el ofrecido en este programa, en este curso, entonces no se requiere una formación, o sea, no se requiere que sea un psicólogo o un psicoterapeuta, ¿no? Lo pueden aplicar personas que conozcan la metodología. eh, y sobre todo eso, ¿no? Un indicador de éxito para saber que unos primeros auxilios psicológicos funcionaron es cuando la persona se ha restablecido, está más calmada, está más orientada y hay un plan de acción.
Versus la terapia, por ejemplo, que la terapia es un proceso para facilitar cambios psicológicos profundos, sostenidos, y trabajamos con personas que están relativamente estables y buscan procesar eventos, explorar, comprender, resignificar. Entonces, dependiendo la metodología, esto puede durar varias sesiones, varias semanas, meses, años incluso. Pero aquí sí, para poder dar psicoterapia, sí es una labor exclusiva para psicólogos y con formación específica en el área eh, de la psicología, como en la epistemología de la psicología con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si damos psicoterapia breve, pues tener formación en terapia breve, ¿no? Si alguien da psicoterapia psicoanalítica, pues debe tener formación, además de la psicología, en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, para proceso terapéutico se requiere cédula profesional y sí se requiere una formación como psicólogo. Una de las diferencias, entonces, entre estos dos, como de las más básicas, además de quién lo aplica y el objetivo, es que los primeros auxilios psicológicos sirven como para sacar a la persona de crisis y establecerla, y en el proceso terapéutico necesitamos que haya cierta estabilidad. Puede ser a lo mejor que un día venga una persona a terapia, pero que llegue desbordado, probablemente no vas a poder elaborar, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajas con temas de duelo, de trauma, y probablemente necesitas hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos para restablecer y luego poder, o sea, para poder calmar, para poder elaborar, ¿no? Eh, Entre otras cosas. El coaching normalmente es ofrecido por personas, no necesitan ser ni psicólogos, ni siquiera tener alguna formación o algún entrenamiento específico. Realmente pueden ofrecer algún servicio, puede tener algún fundamento o no tenerlo. Y básicamente, pues lo que suele venderse es impulsar como el desarrollo, el rendimiento, en un contexto de crisis, ¿no? En contextos clínicos tampoco, cuando haya algunas como sintomatología aguda tampoco, normalmente sirven más para temas de motivación, de desempeño, y suelen estar cuando tienen algunas bases psicológicas, suelen ser de psicología positiva, de liderazgo. Pueden ser también, o sea, hay gente que va a coaching varios años, pero normalmente suelen ser también procesos más acotados, más de corta duración, pero no es psicoterapia, ¿no? Porque para empezar, o sea, puede ser que sean psicólogos, pero no están ejerciendo la parte de la psicología clínica, por ejemplo. Y cuando hay como justo como una interseccionalidad, a veces con los primeros auxilios psicológicos, es con los primeros auxilios, pero los médicos, ¿no? Los que tienen como finalidad preservar la vida y la integridad física, que puede darse también en casos de emergencia, y estos suelen ser por personal médico o incluso paramédicos de rescate certificados, y estas también suelen ser intervenciones pues muy específicas para recuperar y para preservar la vida de la persona y la integridad, y una vez que esté estabilizado, así como primer auxilio psicológico, si es necesario, se canalizaría a un servicio, por ejemplo, un servicio de emergencia, un primer auxilio médico, puede ser canalizado a consulta o con un especialista. Lo mismo en primeros auxilios psicológicos, si es necesario, la persona puede ser canalizado, por ejemplo, a psicoterapia o a psiquiatría o a alguna institución, dependiendo cuál sea la situación. Entonces, quería acomodar un poquito este contexto y sobre todo que viene en la parte como central del curso, que para hacer primeros auxilios psicológicos hay diferentes metodologías. En el curso vienen lecciones con la metodología de la OMS, que es el mira, escucha, conecta. Son estos tres pasos. También vemos la metodología Safer R, que es esta metodología de 5 pasos: estabilizar, reconocer crisis, facilitar comprensión, estimular afrontamiento, centrar y derivar. Vemos el modelo clásico de Psychological First Aid, que tiene estos 8 pasos: contacto y participación, seguridad y confort, estabilización, recopilación de información, necesidades inmediatas, conexión con apoyos, información práctica, vinculación con servicios, y el ABC de Rappaport, que tiene 3 fases, que es Achieve Contact, bueno, lograr contacto y empatía;
Boil down the problem, que es definir el problema central, y el Cope Actively, que es generar estrategias y una acción específica, ¿no? Ya dentro del curso, pues cada uno de los modelos tiene su lección, voy explicando para qué sirven, en los recursos viene, además de los materiales de apoyo, los materiales originales de donde se divulgan y se promueven estas metodologías. Y pensaba para esta sesión que íbamos a tener acá, como puntualizar que dentro de una crisis no es momento para hacer un procesamiento de lo que ha sucedido, sino es como si se bajara el volumen emocional para que la persona en ese momento pueda volver a pensar, a respirar, a decidir y tomar sobre todo acciones de manera más inmediata. Por ejemplo, para preservar su integridad física, emocional, y sobre todo cuando, por ejemplo, trabajamos con trauma, sabemos que uno de los eventos peritraumáticos, son los que influencian de manera muy directa el potencial de traumatización que puede tener un evento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que entre mejor pueda ser la intervención que hagamos en esos pocos minutos, 10 minutos que dura la intervención de primeros auxilios psicológicos, se puede prevenir incluso que haya un evento crítico que pueda complejizarse. Y aunque en el curso, pues justo voy explicando las metodologías y los pasos y voy dando herramientas, pensaba que probablemente ahora el compartir algunas ideas, muchas de estas ya vienen en el curso, solo como para retomarlas y para pensarla, o sea, como sí, retomarlas, pensaba como el repasar, más bien esa era la palabra que estaba buscando, como repasar algunas estrategias interventivas que son las que tenemos más a la mano, porque sobre todo uno de los principales objetivos y de lo que tienen en común las diferentes metodologías es la misma lógica: calmar, contener y conectar, ¿no? Calmar a la persona para justamente este evento crítico, poder estabilizar, darle esta contención, este acompañamiento, esta presencia reguladora y el poder conectar, que alguien venga por esta persona, conectar con algún servicio de emergencia, conectar con algún familiar en donde puede pasar la noche. Y entonces, básicamente, esa es la función dentro de las diferentes metodologías que tienen los primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo que a veces puede resultar retador, digamos, es cómo podemos, porque en varios manuales viene estabilizar a la persona, ¿no? Y entonces luego eso es, pero, ajá, ¿y cómo le hago? Y bueno, pues eso es lo que le da la distinción a los cursos, ¿no? Del CTBA, el Centro de Terapia Breve Aplicada, que vemos el cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de shock o de desbordamiento emocional, pensemos que hay una persona que acaba de tener un accidente, que le acaban de dar una noticia súbita, hay una pérdida inesperada. Podemos hacer técnicas como los anclajes visuales fijos, conectar con el entorno, como esta técnica del 5-4-3-2-1. Podemos hacerla incluso de forma amplia o simplificada. Podemos trabajar también con la técnica de peso y respiración combinado y los anclajes de temperatura. Las voy a mencionar brevemente solo para que las recuerden, y como estas sesiones de preguntas, pues si tienen preguntas o casos, ahorita ya, o sea, me las pueden hacer saber y ahorita las vamos atendiendo, ¿no? Entonces, el anclaje visual fijo es tal cual pedirle a la persona que mire a un punto estable y poder decirle qué notas, ¿no? ¿Qué notas? Sobre todo cuando son a distancia, y si estamos presencial, pues lo podemos dirigir con más especificidad, pero le pedimos que mire a un punto estable, ¿no? Entonces, que mires a esta silla o a esta pared. Y entonces quédate viendo a ese punto, a la pared, mientras respiras. Estás aquí conmigo y mientras tu mirada sigue fija en ese objeto. Entonces, justamente lo que buscamos, pues básicamente, como ustedes sabrán, es una técnica justamente a través de darle un punto de solidez y justamente lo que busca es desensibilizar de un entorno que puede estar resultando, justo es para situaciones de shock o de desborde emocional. Entonces, ayuda el enfocar a algo sólido y estable y regular con la respiración, mientras por supuesto vamos guiando y acompañando.
Puede ser esa, puede ser también que conectar con el entorno. Nombra tres cosas que ves: la pared, una silla, un foco, ¿no? Dos cosas que puedas tocar: mi cabello, mi ropa. Una cosa que escuches, como un helicóptero, un avión que va pasando. ¿M? Entonces podemos hacer la versión simplificada o la podemos hacer cinco cosas que escuchas, cuatro cosas, o irnos por canal sensorial, cinco cosas que puedas escuchar, cinco cosas que puedas ver, cinco cosas que puedas sentir táctilmente, cinco cosas que puedas saborear, si es que esa es posible, esa luego es más retadora, cinco cosas que puedas... ¿qué? Tacto, escucha. Bueno, por los cinco sentidos nos podemos ir 5 5 5, luego 4 4 4, 3 3 3 3, 2 2 2 2 2. Entonces, bueno, ese es el anclaje pues de toda la vida. Podemos hacer peso y respiración combinados. Por ejemplo, si la persona está sentada, pues que sienta, no hacer como una meditación, ¿no? No es un ejercicio tan largo, es una intervención breve y que la persona pueda sostener. Entonces, por ejemplo, toma asiento, si ya la persona está sentada y es como, nota el peso de tu cuerpo en el asiento, ¿no? ¿Dónde lo percibes más? Y hacer partícipe a la persona para que o sea, como para volver a traer su atención, ¿no? Entonces, ¿dónde lo sientes? ¿Más en la espalda o en las piernas o en la cadera? No, en la cadera, ¿no? Puedes sentir el contacto de tu peso, de los pies, de la planta de tus pies en el piso, ¿no? Y si no, pedirle a la persona que se siente para que pueda arraigarse, ¿no? Entonces es una técnica a la vez de grounding. Eh, y justo es como, o sea, lo vamos guiando y vamos haciendo este anclaje de, fíjate cómo el piso te sostiene, ¿no? Siente la dureza, la firmeza, el sostén, el soporte. Y entonces eso va ayudando junto con, pues, la respiración, ¿no? De, o sea, inhalas y cuando exhalas, vas exhalando esta tensión, inhalas y tomas presencia o tomas conciencia del peso y de la postura de tu cuerpo, del contacto. Puede ser que sostengas y exhala, ¿no? Entonces, esta técnica la podemos repetir 1 minuto, 2 minutos. Y si cuando es viable, también anclajes de temperatura ayudan a desactivar mucho. Por ejemplo, colocar un paño húmedo y agua fresca, ya sea en las manos, en la nuca. Luego están las versiones tiktokeras de agarrar un hielo y de ponerlo en la nuca. Si es posible y es prudente también por la edad, por el contexto y demás, pero los cambios de temperatura pues ustedes saben, ¿no? La piel es el órgano más importante y entonces como es la vía parasimpática del cuerpo, pues ayuda estos choques a poder justamente regular. Y obviamente le vamos diciendo a la persona, a ver, si estás a distancia sobre todo, a ver, busca algo fresco para ayudar. Entonces, yo ahora estoy en una mesa de vidrio, entonces, el vidrio se siente fresco y entonces puede ser incluso que con las palmas es como nota esa temperatura y a lo mejor no tienen que ser cambios tan abruptos, puede ser a lo mejor ahora da calor y siente ese calor. Ok, ¿lo sientes? Muy bien. Ahora vuelve a sentir la frescura, ¿no? Del vidrio y vuelve. Y entonces este tipo de anclajes ayudan también mucho. Cuando, por ejemplo, vemos una desregulación activa, que por ejemplo una persona puede estar en una crisis autolesiva, impulsiva, que puede estar en una cuestión de autodaño, consumo, agresión. Aquí sí vendría bien un cambio sensorial más abrupto, ¿no? Un objeto, no, ya no va, aquí sí ya no bastaría con a lo mejor la frescura del vidrio, sino algo que esté más intenso. Ahí sí, por ejemplo, aplicaría el tema del hielo o a veces hay estas compresas como frías, o si no están a la mano, puede ser algún olor intenso, ¿no? Puede ser, o incluso algún sabor como menta, o sea, pueden ser olores. O pueden ser sabores, ¿no? A veces como un grano de cacao, de mostaza, de café. De jengibre, de ajo incluso, o sea, algo intenso que podamos ocupar a través de los sentidos o que pueda apoyar o que pueda usar alguien que esté de apoyo. Entonces, como el jalar a través de los sentidos, eso siempre es útil. También puede ser el anclaje de raíz y centro, justo lo que decía, ¿no? Con los pies bien asentados en el piso y puede ser que pongan las dos manos, una en el abdomen y otra en el pecho,
y sentir los movimientos de la respiración, ¿no? Entonces también eso ayuda para que suelten, ¿no? Para que puedan como esto, dar esta autocontención. Incluso puede ser algún auto-tapping, o si hay alguien más que pueda darle tapping a la persona, y entonces ir alternando golpecitos, ¿no? Puede ser en los hombros, en las piernas y en los hombros. Puede ser tal cual, incluso como la técnica del abrazo de mariposa, ¿no? Que puedan darse el tapping bilateral, o puede ser en las piernas y entonces igual como que a la altura de los muslos y hacer estos golpecitos. Cuando está la persona con nosotros, lo podemos ir dirigiendo, ¿no? De toma esta postura, o a ver, izquierda, derecha y luego abajo, sigue tu ritmo. Entonces, esa también es otra forma en la que podemos ir regulando, además de todas las que vimos en el curso, ¿no? Y la redirección verbal breve, donde vamos concretando con el ancla, ¿no? A ver, ¿en dónde estás ahorita? No, pues estoy en mi casa. ¿En qué parte de tu casa? ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué hay a tu alrededor? Descríbemelo, ¿no? Para redirigir la atención de la persona. Podemos también, cuando sobre todo estamos en cuestiones digitales o crisis relacionales, que recibieron algún mensaje violento, ¿no? Como algún tipo de ciberbullying, ruptura, alguna exposición. Puede ser desde la técnica STOP, ¿no? La de toda la vida, la detención externa, que nombre el hecho, ¿no? De acabo de recibir este mensaje o acabo de ver esta información, y entonces nombrarlo, dejar el dispositivo y poder reorientar al cuerpo. Por ejemplo, siempre la respiración es el medio más hábil porque es lo que está más a la mano, pero podemos también no, pues nombrar algunos otros aspectos, sobre todo si ya tenemos información, ¿no? De en dónde está y que hay a la mano. Es, ok, perfecto, pues toma el vaso, toma este objeto que alcanzo a percibir que hay al lado tuyo, y entonces siéntelo, y a través de texturas, por ejemplo, podemos reorientar al cuerpo, pero pueden ser pues, en diferentes como situaciones, ¿no? Podemos hacer el anclaje sensorial alternado, un objeto frío y otro cálido en las manos. Puede ser que sea uno y uno. Incluso también depende los tiempos y los recursos que haya, incluso el que pueda sumergirlos, por ejemplo, como en un contenedorcito, como en un bowl de agua, en un agua que le pueda poner hielos y en otra agua que pueda calentar en el microondas o en la cafetera, no sé, agua tibia, obviamente que no se queme la persona, y entonces puede ser que haya dos bowls y cambiar la mano o sumergirlas y luego hacer el cambio y demás. E incluso, no sé si esa la puse. No, no creo que no. E incluso si es todavía más intenso y es viable porque la persona esté, por ejemplo, en casa, puede ser que se dé un baño alternando temperatura más fresca y temperatura más caliente, más tibia, ¿no? O sea, evidentemente no queremos que se queme la persona, que sea agua fría y caliente, pero sí que haya como o sea, más tibio y más fresco para que estos cambios de temperatura. Puede ser, por ejemplo, un minuto, o sea, y a lo mejor repetir el ciclo 3 o 4 veces, puede ser suficiente. Hacer un movimiento físico suave, como levantarse, caminar, y entonces si, por ejemplo, la persona estás dando en una videollamada, o si estás en la consulta, o si estás en algún otro contexto, en una escuela, en algún hospital, entonces, y es viable que la persona pueda ponerse de pie y pueda moverse un poco, pueda brincar, o sea, dar como brinquitos, pues pueda como sacudirse, pueda tensar y distensar, eso ayuda también un montón. Dentro de las técnicas de respiración, pues hay varias. Puede hacer el inhalar en 4, exhalar en 6, ¿no? O hacer la respiración, la breathing pause, la de inhalo en 4, sostengo 4, exhalo 4 y mantengo otra vez como sostengo 4, y, por ejemplo, hacerlo 4 veces, ese cuadrito de respiración está muy bien. O inhalar en 3 y exhalar en 6 también, ¿no? O sea, que realmente cualquier técnica de respiración, y sobre todo cuidar que sean respiraciones diafragmáticas, eso nos va a ayudar. Em, Cuando hay anclajes táctil con peso y presión, eh,
sobre todo esto es útil cuando, o sea, para niños, pero también en adultos, ¿no? Por ejemplo, que haya una desregulación, que a lo mejor se despierte porque tiene una pesadilla, ¿no? Y entonces, no, o sea, no aplica tanto como un evento crítico, pero si hay desregulación. Y entonces, por ejemplo, estas mantas que tienen peso o algún cojín, si hay, ¿no? O sea, si está disponible y si no, un abrazo propio. El chiste es dar justamente como esa solidez, ¿no? Que se requiere en ese momento. Entonces, pero si ya sabemos, por ejemplo, que trabajamos con ciertas situaciones y demás, viene bien, por ejemplo, nosotros tener alguna en el consultorio, si es que suelen haber desregulaciones así como somáticas, ¿no? Y esto, que la persona pueda describir el entorno, eso también siempre es como un as bajo la manga, eso también siempre va a ayudar, que la persona describa tres cosas, pero no nada más que diga, hay un vaso, hay una silla. No, a ver, descríbeme el vaso, de qué es, de qué tamaño. Incluso cambiar preguntas como racionales, por ejemplo, de cuántos mililitros dirías que le caben. ¿Te acuerdas cuánto te costó, en qué año lo compraste? Estas preguntas, como requieren más un funcionamiento cortical, eh, eh, como que digamos que dejan sí, un funcionamiento que suele ser más basal, ¿no? Más emocional, más reactivo, pues vas cambiando de función hemisférica, ¿no? Entonces, tanto que te lo describan, ¿no? De una manera simple, o incluso puedes ir tratando con preguntas más, pues no más difíciles, más numéricas o más racionales, eso también puede ser. Y cuando ya terminamos la intervención, y cuando ya estamos en la parte de conectar, de que ya llegó la ambulancia, o ya llegó tu familiar, o ya te vas para tal lado, normalmente en esta parte ya entre que conectamos y nos despedimos, viene bien, o sea, recordarle a la persona que se hidrate, que en la medida de lo posible descanse, que haya algunos minutos, lo más que se pueda, de silencio o de disminución de estímulos externos. Se le puede entregar o que la persona elija un objeto de seguridad, ¿no? Alguna pelotita, algún pedacito de tela, o que la persona diga, yo pues mi cadenita, o el cabello, o esta pulsera que traigo, o la tela de mi cobijita, o qué sé yo. Y alguna visualización de seguridad breve también suele ser buena idea para como cerrar la intervención. A lo mejor el que imagine puede ser algún lugar tranquilo, protector, de seguridad, o alguna imagen en donde pueda la persona como regularse, ¿no? En algo que pueda pensar, sentir, un color, una forma, una sensación, y entonces como ayudarle con una visualización a que eso como que se expanda o se haga presente o se acerque. Y entonces, y por ejemplo decirle, esto lo puedes hacer antes de que te vayas a dormir, o en los momentos que quieras un descanso. Eh, y bueno, en general, el... em, que luego cuando se dan primeros auxilios psicológicos hay como incertidumbre de, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos hacer? Realmente que nosotros como intervinientes podamos estar regulados ayuda mucho para que la otra persona pues también se regule, ¿no? O sea, hacer como este biorraport en donde si nosotros como intervinientes estamos respirando y estamos siendo ese anclaje, ayuda a que la persona como que vaya desensibilizándose. Nunca, nunca decirle a la persona, pues es que tranquila o tranquilo o tranquilízate. Eso es totalmente paradójico, violento, eso no es de ayuda. Porque pues, si la persona lo pudiera hacer, lo haría, ¿no? Entonces, eso sí, no, jamás, ¿no? Más bien mostrar esta tranquilidad con el tono, con el cuerpo, con la disposición, con la presencia, con la mirada. Justo por eso me voy a regresar a las metodologías,
Todas empiezan con eso, ¿no? Con primero mira, ¿no? Estabiliza, contacto, logra un contacto, logra empatía. Es lo que las metodologías tienen. Primero, lo primero es eso, es la seguridad, es el contacto, es estabiliza. Entonces, incluso es preferible no decir nada, simplemente el estar ahí como una presencia estable, segura, regulada, presente. Y que tampoco es que hay que estar hablando, el objetivo no es hablar, no es que la persona entienda, no es que la persona procese, es que la persona pueda regularse. Entonces, si nosotros, ¿no? Respiramos, acompañamos, podemos dirigir a medida que la otra persona también nos va dando esta entrada. eh, es mejor que hablar, ¿no? A veces menos palabras te dan oportunidad de tener más ritmo, más tono, poder guardar silencios, tener una presencia ahí estable. Y si en algún momento por la naturaleza de la crisis, de la persona, del contexto, si no sabemos qué decir, mejor no decir nada, pero sí mantenernos ahí, sí estar presentes porque dar esta presencia física, esta contención no verbal, ya es una intervención. Entonces no es como que en ese momento, la idea es que, pues bueno, veas el curso, te familiarices y que... Y que puedas tener como más a la mano como, ah, sí, claro, a ver, primero no me puedo acercar así, tengo que ser que la persona me vea, que acepte mi presencia, detectar estas señales, que de hecho de eso va el curso, ¿no? Estas señales a partir de las cuales ya puedo hablar, ya puedo intervenir, el cómo irlo haciendo, en qué momento ofrecer estos planes, cómo hacer preguntas, cómo ofrecer la conexión con servicios, en qué momento retirarme, todas esas cosas, de eso va el curso, pero... pero además de estos elementos, que si en algún momento es como, ah, ya olvidé qué paso sigue, o ay, ya le di ya estoy cerrando y todavía no es momento, o, ay, no sé en este momento qué hacer, vuelve a ti, estabilízate puedes retomar la ayuda en donde sea. Y si tú como interviniente necesitas ayuda, entonces es momento de ceder o de pasar la estafeta a alguien más, ¿no? Por eso hace ratito en el grupo de WhatsApp les mandaba el directorio para que también lo puedan tener a la mano y les decía, bueno, está pensado para México, si están, o bueno, para los que estén en otros países, pues ya les tocará ver cuáles son los servicios de emergencia, los teléfonos, los contactos. Dentro de lo básico, viene bien tener algún servicio médico, ¿no? Algún servicio, por ejemplo, de ambulancias, algún servicio psiquiátrico y algún otro psicológico. Por ejemplo, aquí en México tenemos la línea de la vida, ¿no? Donde puedan estar, eso, a lo mejor tú dices, es que yo ya no sé, o esta persona, a lo mejor justo está en un intento suicida, ¿no? Y a lo mejor ya no es, y aparte si está de que, quién sabe dónde, ¿no? Entonces ya no está en tus manos. Ahí viene bien contactar con otro servicio y la idea, espérate hasta que el servicio, la ambulancia, por ejemplo, pueda llegar. eh, y bueno, eso. Entonces, ahora sí, ya, si tienen preguntas, comentarios, lo podemos decir. Los podemos ir atendiendo. ¿Cómo dirigimos la estimulación? Sí, a lo mejor, como decía, para nosotros, porque lo conocemos, puede ser fácil decirle a la persona, haz un tapping bilateral, ¿no? Pero la persona sería como... Y entonces, lo que se busca en los primeros auxilios psicológicos es que sea lo más, y ya lo van a escuchar, si ya escucharon el curso, ya han de estar hartos, pero es lo más pausado, lo más concreto y lo más claro. Y entonces, por ejemplo, le diríamos a la persona, te voy a pedir que pongas tus manos como cruzando a la altura de tu pecho como si te dieras un abrazo. ¿Ya las tienes ahí? Ya, muy bien. Ahora, vas a darte como una palmadita en el hombro y luego con el otro hombro. Vamos a repetirlo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien, ahora, ¿no? Entonces vemos si ese está funcionando. Puede ser que a lo mejor hagamos el tapping por ejemplo, que la persona esté sentada, ¿no? El abrazo de mariposa puede ser en cualquier posición, pero para el tapping en los muslos, pues tal cual es decirle que por favor ponga sus piernas
en los muslos. Y entonces que pueda levantar y subir así como dando un pequeñito golpe, ¿no? Que no es que se lastime, sino que lo haga de manera que lo pueda sentir. Y entonces, ve, alternando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, y entonces se lo vamos guiando. Pues que de hecho es como que los principios del MDR, pero no vamos a hacerle MDR, más bien es la parte como de la estimulación, pero así se la vamos dirigiendo, o sea, le vamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, vamos esperando. Sobre todo la idea es que podamos ver a la persona, ¿no? Que haya justamente este contacto, pero a veces hay intervenciones que son por teléfono. Entonces, si es por teléfono, la ventaja también es que ahora hay mucha posibilidad de pedirle que cambiemos a videollamada para que nosotros podamos verlo, decir, mira, fíjate cómo las tengo yo, y entonces pues ya ahí pondríamos, por ejemplo, el teléfono o si es así como ahorita, ¿no? En línea, pues no tendremos inconvenientes. Si es por teléfono, pues lo ponemos en un lugar para que se lo podamos dirigir a la persona y entonces así vamos sabiendo cuándo decirle que inicie, cuándo que pare. Normalmente, justamente para no activar más, buscamos que sean sets cortitos, ¿no? A lo mejor que sean como espacios, por ejemplo, de cinco completos, ¿no? O sea, cinco de cada cinco, o sea, esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pedirle como, a ver, suelta, respira, a lo mejor hacer un escaneo corporal, cómo te sientes, a lo mejor pedirle otra cosa, este, antes de que lo vuelva antes de volver a estimular, ¿no? Ajá, sí, dice Edith que la persona sienta que no está sola en ese momento de crisis. Justamente eso es lo que se busca con los primeros auxilios psicológicos, el poder dar la contención y dar la claridad de los próximos pasos, ¿no? De a lo mejor justo hubo un evento inesperado, ¿no? Acaba de temblar y entonces la persona está activada y entonces es como, bajar ese pico de activación. No que la persona esté bien, tranquila, serena, no, pero que pueda tener un nivel de funcionalidad para saber, por ejemplo, si necesita o puede ir a algún, o tiene que ir a algún lugar, contactar con alguien, si, o en diferentes eventos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. ¿No? Entonces, pues, ¿dónde vas a pasar la noche? Si tienes hijos, si estás a salvo, en dónde puedes estar, y cuidar sobre todo cuando es posible, porque hay intervenciones en crisis que se dan en contextos comunitarios, ¿no? Entonces, pero si es posible el cubrir sus necesidades básicas de, pues, que pueda hidratarse, que pueda comer algo, que pueda cubrirse. Entonces, esa es la función, es una función sí, muy primaria, por eso se llama así, ¿no? Pero muy de urgencia, ¿no? Y entonces, una vez que la persona esté estable, evidentemente, por ejemplo, si es un tema de violencia intrafamiliar, pues claro que no se va a resolver con 5 minutos en el que respiraste con ella, por supuesto que no, pero porque ese no es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos, es poder acompañar en ese momento de crisis para que la persona pueda tomar decisiones o que pueda recibir la ayuda que necesite, ¿no? A lo mejor necesitará venir el Ministerio Público, necesitará venir algún. Entonces, esa es la función del primer auxilio psicológico, dar este acompañamiento humano cálido. Por eso decía que los primeros auxilios psicológicos pueden ser, y de hecho, es que los conozcamos todos, ¿no? Yo siempre lo pienso así como un médico, pues lo ideal es que sepa primeros auxilios psicológicos, lo ideal es que nosotros como psicólogos sepamos primeros auxilios, los médicos sepan primeros auxilios médicos y nosotros sepamos primeros auxilios psicológicos, pero qué mejor si todos sabemos dar primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios médicos, ¿no? Porque no sabes cuándo a lo mejor vas a ir eso, o sea, que es un tema que a lo mejor, no sé, yo la última vez que di un curso lo di en preparatoria, ya tiene varios años, este, y entonces pues no sabes en qué momento a tu amiga la va a cortar el novio, van a pasar situaciones y entonces el saber cómo acompañar. Dentro del curso hago mucho énfasis, por ejemplo, en qué frases evitar, ¿no? Como esta de cálmate o de no pasó nada o de ya, estas frases que a veces con la mejor de las intenciones producen los peores resultados y entonces la idea es que los primeros auxilios psicológicos pueda ser algo de como de dominio popular general, o sea, que todas las
las personas sepamos qué hacer, qué decir, a quién llamar, cómo accionar, porque justo lo que decía es que a veces el no saber qué, cómo es lo que hace que se complejicen las situaciones y que puedan, pues sí, que necesiten intervenciones diferentes, ¿no? Pero sí, justamente esa es la idea, el saber cómo acompañar en momentos inesperados, ¿no? Ujú. Sí, ahora sí, Juliana, dime. ¿No era eso lo que preguntabas? ¿O sí? Sí, ¿Te co- justamente, perdón, la dejé levantada, la verdad ya me quedó más claro, es bajar nivel de malestar, pero lo que me preocupaba era eso, que volviera a reconectar con algo, con una mala sensación, que es simplemente concentrarse en la respiración e intentar hacer, pero por bajar malestar simplemente, Exacto, pero me refería como a guiar en lo que se debe enfocar, o sea, obviamente está en un momento que está desestabilizado y es como centrarse, respirar y intentar bajar el nivel de malestar. exacto, exacto. Entonces, haz de cuenta que fueras tú y pudiera ser como, si para ti es cómodo estar ahí o prefieres estar en el sillón que veo atrás o que veo que hay alguna, que veo que hay como cojines, y Ujú. entonces, pues, luego he visto a tu gatito, ahora no lo veo. Y entonces, por ejemplo, es como para ti está bien, ¿no? Tomar una almohada y a lo mejor es sí, y a lo mejor ahí abrazas, ¿no? Este, o dirigir, o sea, con base en lo que tengamos a la mente, por eso ahorita, o sea, le podemos preguntar a la persona, ¿en dónde estás? ¿Y qué más hay ahí? ¿No? Y entonces a lo mejor creo que hay como una plantita o algo verde atrás y entonces es como, ¿es una plantita? No, pues que sí o no. Y entonces, por ejemplo, puede ser eso, que la persona enfoque la mirada en esa plantita, ¿no? Y entonces como respira y vamos Ok. conteniendo. Sin eh, frases, sin nada, simplemente enfocarte en algo para anclar y bajar nivel de malestar. Exacto, sí, 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 Ok. sí. En este momento, justo por eso decía, ¿no? Como no es el MDR en el que ya vamos a Claro, era como, ¿en qué desensibilizar o lo ya hago vamos a concentrarse? reprocesar, Ujú. sino simplemente es como para una parte incluso hay personas que se quedan así, ¿no? Que se quedan como abrazándose, y entonces yo luego como que he querido de que vamos a hacer Presente, estimulación y se quedan así como que se abrazan, ¿no? Y entonces es como eso, abrázate, ¿no? Y entonces si quieres, estar, como es estar y es sóbate o pon presente las manos total. en tu pecho. Y entonces ya no, o sea, a Ujú. lo mejor yo digo, para hacer tapping, y ya la persona como que se queda así, y entonces ahí, ¿no? No, y por ejemplo, ahí sería como, no sé, siente tu corazón, ¿no? Siente cómo está latiendo. Y nótalo. Siempre pensando en ancla, o sea, Exacto, en que sí, esté sí. aquí. Ok, Exacto, ajá, entre, ok. entre las técnicas de anclaje y entre también técnicas de grounding, ¿no? Por eso la parte como de, a ver, siéntate o párate firme, o sea, pon tus pies bien en el piso, para que haya como esta parte de solidez. Por eso es que también la parte de escoge un objeto, ¿no? La planta o un cojín, o escoge algo para que dé esta parte de arraigo, que es lo que justamente se necesita en momentos de crisis porque hay como mucha volatilidad, ¿no? Y entonces se necesita este arraigo y sobre todo, pues como mamíferos, lo que más nos desactiva es el tacto. ¿No? Es el tacto y entonces por eso Ujú. por eso hay personas que en momentos de desregulación tienden a golpear, ¿no? A golpear a otros o a sí mismos o a la pared o a arrancarse, ¿no? La expresión de me quiero jalar o arrancar el cabello o las uñas o que es justo una necesidad dérmica, una necesidad táctil. Entonces lo que buscamos es canalizarla y reorientarla para que sea algo gentil, ¿no? Como una Sí. autorregulación. Exactamente, exactamente. Entonces les Mm. vamos dando alternativas y si están ahí como que en físico, yo por ejemplo en el consultorio, además de que a mí se me resecan mucho las manos, siempre tengo como que cremitas, aceites y entonces les digo a las personas como si quieres y entonces por ejemplo siente, ¿no? Y siente por ejemplo tus manos ajá, o sea, como dar, entonces te digo, o sea, como darles alternativas. Entonces, si la persona, por ejemplo, vemos que tiene ahí a la mano algo, puede ser, entonces puede ser, pero sí, o sea, yo ponía ahorita a través del tacto. Cuando es posible, también es muy útil la parte de tomar agua por eso también desactiva y es una señal muy instintiva de que todo está bien, ¿no? De que las cosas están bien. Entonces también siempre el tomar agua viene muy bien. eh,
Pero, o sea, y a través de los sentidos, decía, a través de algo, ahí dependiendo la intensidad, puede ser eso, puede ser que la persona, si no están si no hay una desregulación tan alta, incluso con algún sabor suave, ¿no? Con alguna galletita o una fruta o algo que la persona tenga o algo de comida, también puede venir bien como para sentir, para conectar. Entonces, el usar los sentidos y el traer al presente, ese es, digamos, como que el objetivo. Ujú. Pero sí, técnicas de anclaje, sobre todo eso, para los que, ya, bueno, no sé, un repasito, básicamente el anclaje es eso, ¿no? Yo como les explico, es que como así como los barcos que van avanzando y cuando ya quieren frenar o ya llegaron, pues tiran el ancla y el ancla lo que hace es que va, pues primero va bajando la velocidad y luego detiene. Entonces, igual estas técnicas son así porque van a ir como bajando la velocidad o de los pensamientos o la de las emociones y van bajando y a lo mejor pueden parar y dar lugar a otras, ¿no? Entonces, como digamos que es como la parte en la que, en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero en la terapia, cuando estoy trabajando con temas de ansiedad o así, ahí sí meto como poquito para ya luego ya nada más referirme como, ¿hiciste tus anclajes, no? Entonces ya nada más me voy, me voy así. Ujú. Mande a mi Sadaí, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Ujú. Ya Ah, te escuchas. sí, es que tenía que pedirle permiso a Zoom. Em, a mí me pasó dos situaciones recientemente. Apenas el domingo, como usted sabrá, el domingo yo soy asistente de maestra de niños en la escuelita. Entonces me pasó que un niño de 4 años, eh, pues supongo que él tiene pequeños problemitas de autismo. Entonces él es como acomoda sus cosas de tal manera en que si se las desacomodas, entra en como crisis. Entonces, Ujú. justo cuando me vio, me dijo que había construido un barco, no sé qué cosa había construido con sus bloques, que él iba a trabajar, pero que no se lo destruyeran. Moviera. Ajá. Ujú. Corte A, la maestra titular le dice a uno de los niños, ¿sabes qué? Destruyeme todo esto y guárdalo, dice, porque es momento de la clase. No, pues ahí empezó el momento de la crisis, porque pues el niño empezó a llorar, pero de una forma, de un grito que dije, ¿qué hago? Y la maestra así como de, no, es que... Y también la maestra se alteró y fue como, no, es que es momento de crisis, no llores, no sé qué. Y yo así, o sea, estaba en una esquina observándolos y le hablo al niño, le digo, ven Mati, es porque se llama Matías. Y el niño va conmigo y le digo, ¿qué pasó? Y ya me cuenta, o sea, de su forma, y le digo, a ver, ven, y ya va conmigo, y le digo, respira. Obviamente yo estaba respirando, tranquila, y como que el niño vio que estaba tranquila, y llegó conmigo, y se me posicionó de una forma en el que yo lo pudiera abrazar. Y estuvo así tranquilo, y yo, hey, respira. Pero cada que veía a la maestra, se volvió a poner rojo, y era como, a ver, ¿no? Y la maestra lo mismo, o sea, alterada. Y ven, Matías, y me decía, suéltalo. Yo lo iba a soltar porque, pues, a mí me dieron como tal la orden, pero yo sabía que no, o sea, no podía. Y el niño me dijo, no me sueltes. Y yo así de, ok. Y yo nada más lo único que le dije fue, ¿quieres ir con ella? Y me dijo, sí, pero ahorita. Y ya, al final le hablan a su mamá y su mamá ve que literalmente ya lo tengo casi dormido porque el niño se me acostó de una forma que dije, ay Dios. Eh, Y ya al final fue con la maestra y le dijo: "No me gustó". O sea, que o sea, yo les dije algo y no lo hicieran. Y fue como, el niño tiene razón, pero, pues, yo sin saber hice lo primero que se me vino a la a la cabeza sin antes tener como estas clases. Y Sí, sí, mire, y en te digo y ahorita, porque tienes otro caso, creo. sí, pero Déjame este me nada más. pasó conmigo. Ok, Ujú. bueno. em,
Por ejemplo, bueno, el autismo no es un problema, es una condición y hay un espectro, ¿no? Entonces pudiera ser que esté dentro del espectro este chiquito. Entonces, es importante aquí también saber que cuando hay neurodivergencias, se necesita, pues como todo, ¿no? Las intervenciones requieren ajustarse. Entonces estaba pensando, por ejemplo, si este chiquito ya va regularmente y a lo mejor hay situaciones con la maestra, digo, evidentemente lo ideal sería que la maestra hubiera como no sé, a lo mejor como sensibilidad en las neurodivergencias, pero pues el mundo no es de color de rosa y es la maestra que tiene y es como lo gestiona, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Este chiquito, estás tú, excelente, pero también ya se pueden incorporar algunas cosas. Normalmente, por ejemplo, lo que decía de las mantas de peso, suelen venir bien porque les dan por eso él se acerca y te dice que lo abraces, ¿no? Además del contacto y seguramente el cariño, la confianza que tiene contigo, para la parte de la estabilidad. Pero, por ejemplo, si tú no estuvieras en algún momento, cuando ya sabemos, por ejemplo, en estos casos o cuando hay chiquitos, ¿no? A lo mejor que tienden a hacer berrinches y demás, normalmente se hacen como cajitas o canastas, como de seguridad, y haz de cuenta que es como su botiquín de primeros auxilios. Incluso yo con adolescentes, adultos, en una primera sesión de terapia, ¿no? Y a lo mejor me refieren que hay conductas autolesivas o que tienen a lo mejor ataques de pánico o que tienen pesadillas o que a lo mejor hay muchas cosas, porque pues como saben, ¿no? De ir a terapia no necesariamente es la primera opción. Entonces, cuando hay muchas cosas y hay mucha activación, lo que les digo es, bueno, vamos a armar como una cajita de primeros auxilios, y como un botiquín, ¿no? Y entonces, y voy buscando cosas que regulen. Entonces, como, ay, a mí me gustan los inciensos, o tengo un aceitito de lavanda, o tengo un costalito de no sé qué, tengo una foto. Tengo tal cosa, ¿no? Tengo una mantita, y voy seleccionando y voy viendo qué es lo que tienen. El otro día me decía una chica que ella tenía unas como pulseras que eran como ligas, como con púas, y entonces cada que venían como flashbacks, se latigueaban, ¿no? Y entonces yo, esa por ahora no va a entrar en la cajita de seguridad, ¿con qué la podríamos sustituir, ¿no? Y entonces era, ¿qué es o sea, lo que a ella le gustaba era la intensidad del estímulo, y entonces lo cambiamos por pastillitas, unas que vendían de cardamomo, ¿no? Y entonces era como, mejor meto eso a la boca y ese sabor me ancla. Y entonces eso, o sea, con este chiquito puede ser depende también del nivel de injerencia que tengas o con la mamá o dependiendo del contexto, que puedan armar como un espacio, ¿no? A veces en las escuelas hay como cubitos o en su mochila o, bueno, es que la mochila se pueden olvidar. La cosa es que estén en el salón, para que en ciertos momentos él pueda regularse, ¿no? Luego hasta los niños tienen de que una piedrita, ¿no? Y entonces la piedrita justamente al sentirla, ¿no? Es la piedrita de la calma, entonces la sienten o la ponen y la observan. Entonces, ir seleccionando con él algunos objetos. Te sugeriría algo táctil y sobre todo en el tema del espectro autista, como hay ciertas a veces sensibilidades y demás, pudiera ser que ciertas texturas, ciertos colores no fueran de su agrado, y entonces siempre se personalizan, pero sobre todo en casos de neurodiversidad, pues todavía más. Entonces, con este chiquito, eso, y mi única recomendación técnica sería que cuando estamos con una persona en crisis, el preguntarle qué pasó, normalmente tratar de no hacerlo. eh, a menos que fuera muy indispensable, pero no forma parte de los primeros auxilios psicológicos, más bien es contenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se acercan o tienen este contacto y él se dirige a ti, como el respirar, el contener, el abrazarlo, el acompañarlo. Y a lo mejor la parte del qué pasó, si es necesario por un tema de dirección o de logístico con la maestra o lo que fuera, después, ¿no? Una vez pasado el momento crítico, es cuando ya podrías entrar a lo mejor a tratar de hacer la elaboración del discurso. Entonces, mi única recomendación sería que para futuras ocasiones, esa pregunta del qué pasó,
o no se hiciera o si se necesita hacer por diferentes momentos, se haga después, una vez que ya la persona esté estable y ya que o esté chiquito, ¿no? Ya que tiene como un poquito de distancia, si se puede al otro día, la salida o lo que fuera, es mejor para darle como, para poder como separarlo y darle oportunidad. Hago así porque como las emociones tienen como un pico, una curva, y luego de que incrementan y luego bajan, esperar a que baje o se estabilice y luego ya poder hacerlo. Y sobre todo porque, como mencionas, la maestra sigue siendo detonante, ¿no? Porque el chiquito la ve y todavía es como justo el ejemplo de Ciudad de México, ¿no? Que luego no está temblando muy fuerte, pero tiembla poquito y las personas se activan. Justo es porque hay varios motivos, pues, pero eso, o sea, como que si todavía la maestra es detonante, lo recomendable es que se pudiera trabajar como o como una cuestión más de desensibilización, pero un poco más ya como terapia, ya no sería primeros auxilios psicológicos, este... Y en primeros auxilios, lo de la canastita o lo de la cajita como de la calma o de la regulación o del kit o como le quieran llamar, creo que esa sería una buena alternativa, igual y que puedes ahí como pensar, explorar y probar, ¿no? Ujú, Justo lo que hice con este niño, o sea, como ujú, que vi que estaba, o sea, que él con los bloquecitos, entonces le gusta mucho las cosas de colores y yo traía un folder azul, que era donde traía mis anotaciones. Entonces, cuando me estaba abrazando y veía a la maestra, yo era como, mira, Mati, o sea, le enseñaba varias cosas que yo traía en mi bolsa, que traigo un montón de cosas ahí. Y vio mi folder y se fue con mi folder. Me dice, ¿puedo jugar con eso? Y le dije, sí, agárralo. Y veía a la maestra y cada que le hablaba, y el niño tenía mi folder. Y era como de, mira, estoy jugando con eso. Y ya se le olvidó. Y ya ujú. cuando fue con la maestra, eh, que por cierto, en ese momento a esta maestra titular no le tocaba a otra maestra titular, pero en ese momento entró la maestra, eh, la ve la maestra titular. Y si pregunta: "¿Qué pasó?". "No, pues nada", Ujú, y, o sea, como que la otra maestra no le quiso decir como tal, pero la mamá escuchó el grito. O sea, porque ujú, el salón del salón general en donde se toma las prédicas, pues está relativamente corto, entonces escuchó ujú, el grito. Entonces, la mamá ve por la ventana y ve que lo tengo yo, y le digo: "¿Te quieres ir a sentar?". Porque le dijeron, o sea, acomodaron a los niños de tal forma que 2 en una mesa. Y me ujú. dijo: "No". Y le digo: "Bueno, ¿te quieres quedar aquí?". "Sí". Y se quedó ahí conmigo. Igual su primita pasó otra situación en ¿Ese es el donde otro caso que me querías platicar? no, el otro caso fue Ah, conmigo. Eh, ajá. pasa que el día sábado nosotros tenemos una situación familiar con unos tíos, Ujú, y resulta que quieren pelearse por una casa que tenemos aquí enfrente de donde vivo. ajá. El punto es que pasamos 3 años con esta situación. El punto es que pusieron cámaras, pero el terreno está a nombre de mi papá. Entonces, no le pusieron, o sea, no, ni siquiera le avisaron. Nosotros pensábamos, o nosotros vimos que llegaron personas, empezaron a mover cables y todo eso. Nosotros nos imaginamos que era el de la luz, porque obviamente su casa y mi casa son totalmente independientes. Y cuando nos dimos cuenta en la mañana, eh, mi mamá me dice: "¿Qué crees? Pusieron cámaras". Y fue así de: "Ah, okey". O sea, como que mi mente dijo, y yo sí le dije desde un día antes: "Estos van a hacer algo malo". O sea, como que sabía que los problemas podían llegar a más. Y sí, llegaron a más, porque incluso le pusieron una demanda a mi papá, pero una demanda ciudadana, pero nosotros sabíamos que habían sido ellos. Entonces, Ujú, pues, pasó todo eso, y en la noche me doy cuenta, ya pasó todo eso, pero como que en el momento me quedé viendo a un punto fijo, empecé a respirar y fue así como y mi mamá se me quedó viendo así como: "¿Estás bien?". Y yo: "Sí, estoy bien". O sea, como que empecé a respirar de: "No está pasando nada, no está pasando nada, está todo bien". Y en la noche me doy cuenta, o sea, eso ya pasó, eso pasó en la mañana, y en la noche me doy cuenta de que me intentaron hackear mi Facebook.
y pusieron otra cuenta añadida a mi cuenta personal de Facebook y yo me quedé así de, ah, ok. Y mamá me dice, ¿qué pasó? Porque me vio viendo el teléfono y ve que lo solté, pero empecé a colorear y empecé como a ver lo de la mesa, o sea, las cosas que tenía en la mesa. Ujú. Mi mamá, ¿estás bien? Y yo, sí. Y me dice, ¿qué pasó? Porque no es la primera vez que me pasaba algo así en internet. Pero Y como que la... perdóname que te interrumpa. Entonces, ¿la duda es de cómo actuar, por ejemplo, en la noche? ¿O cuál sería la duda de lo No, de o sea, primeros auxilios psicológicos? como que mi actuar en la noche sin pensar fue como justo ver un punto fijo y empezar a como buscar cosas o como que en mi Ya, mente... ok, ok. Sí, fíjate que ahí, en general, o sea, como recomendación general, dentro de los primeros auxilios psicológicos, ahorita mencionabas que cuando pasa esto, empiezas como a que activarte, decías como no, no pasó nada, como que tranquila. La recomendación es eh, no, que justo viene ahí en el curso, ¿no? Y lo menciono varias veces, la parte de no invalidar, incluso aquí que sería para ti misma no invalidarte, ¿no? Entonces, suele ser de más utilidad el describir lo que está pasando. Por ejemplo, es como noto, qué sé yo, que mi corazón está latiendo más rápido o con más fuerza, noto que mi respiración está agitada, estoy nerviosa. Entonces, en lugar de decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, como por ejemplo que a veces con los chiquitos o es como no, 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 ya, no pienses en eso. No, más bien es como, a ver, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo y lo siento en el estómago y siento como un hueco. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando es con uno mismo, el poder como dirigir hacia lo que sí está pasando, ¿no? Como así mi respiración está agitada. Ahora estoy, por ejemplo, cuando hacemos que la exhalación sea sonora, eso también ayuda, como inhalas y exhalas con fuerza, así como un suspiro. Entonces, cuando damos contención a otros, igual como evitar decirles, ¿no? Como no, 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 no pasa nada, tranquilo, ya, mira, no pasó eso. No, sí, sí, pues sí, sí pasan cosas, ¿no? Entonces, pero sí, también los primeros auxilios, como la terapia, ¿no? O sea, pudiera ser autoaplicable, pero también si necesitamos ayuda, pues también podemos pedirla, ¿no? Justo en el directorio había una de las secciones, ya es como de las últimas, que viene como si tú como psicólogo estás en una emergencia psicológica, porque ojalá esto ya nos previniera de que nunca nos pase nada, pero no. Entonces viene para poderlo trabajar, para poder recibir también este tipo de atenciones para profesionales de la salud. Entonces vienen ahí algunos contactos para que si les sirve o si lo llegan a necesitar. Y también si es algo que suele pasarnos, ¿no? A lo mejor que esto sea algo que te pase varias veces o que nos pase, ¿no? O que a lo mejor estemos pasando por alguna situación personal, ¿no? Y tengamos pesadillas o tengamos más cuestiones ansiosas. Lo ideal, pues, es trabajarlo en terapia, ¿no? Pero mientras o junto con, o sea, podemos también preparar estrategias, herramientas, objetos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, parte de lo que incluso a consultantes, ya no como tal de primeros auxilios psicológicos, más de terapia podemos darles para regular. A veces, por ejemplo, hacemos en terapia algún ejercicio guiado de respiración, por ejemplo, y lo grabamos y le decimos que lo pongan. Entonces, si en un momento, ¿no? Un día en la noche pasa eso, pues que no nos marquen, que pongan el audio donde hacemos la visualización guiada del lugar seguro o donde hacemos tal técnica de respiración. Entonces, eso suele ser de ayuda. Bueno, muchas gracias, Amisada ahí. Ahora De sí, nada, Ara, hola. ¿Tienes que preguntar otra cosa? no, o sea, Ah. todo correcto. Era como que yo sabía que en algunas cosas sí había fallado, pero no sabía cómo en qué más o menos. Sí, De no hecho, como llegué. es que hayas fallado, sino que está muy cultural también como el invalidarlo, ¿no? Como ya sanas, sana, colita de rana, si no sanas ahí, sanas mañana, pero ¿y qué pasa, no? O sea, ¿qué es lo que sí pasa? Y entonces nada más como no negarlo porque luego se vuelve una paradoja. Entonces, pues ya de por sí las situaciones de desregulación
tienen su complejidad como para todavía meter paradojas y cosas así. No, mejor es como estabilizarnos y ya luego ver, ay, a ver si me hackearon o no, qué pasó, qué puedo hacer. Pero por eso la parte la cosa es que a nivel cerebral, ¿no? Back to basics, está a nivel cortical, ¿no? Está en el tercer cerebro. Entonces lo que pasa es que cuando nos desregulamos, está entre la parte basal, ¿no? ¿Se acuerdan del primer cerebro, de la teoría de MacLean? De funcionamiento autónomo y luego el sistema límbico, ¿no? Y ya luego corteza. Entonces, si está como toda la parte más basalizada y límbica, entonces no vamos a poder elaborar. Entonces, por eso mejor resolvemos aquí y luego en otro momento ya elaboramos, ya con la parte racional, digamos, ¿no? Las funciones mentales superiores. Entonces, cuando intentamos como no está pasando, no está pasando, más bien se suprime y luego este control hace perder el control y entonces este intento de regularlo no se logra eficientemente porque sí están pasando cosas y entonces la recomendación sería nada más como cuando sí pasen, nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando es una persona externa, como este chiquito, ¿no? A lo mejor es como, a lo mejor en lugar de que él devuelve el relato, es decir, es que pasó esto, tú habías dicho que no y la maestra tal, ¿no? Y a lo mejor en esta parte de empatizar, de y eso me entristece o eso te enoja o eso qué emoción te produce. Y entonces le das al niño, por ejemplo, la oportunidad de que nombre lo que sí está pasando, ¿no? Porque es como, no pasó nada, pues es que ya era hora de otra actividad. No, pues sí pasó, ¿no? Y entonces, pero bueno, son cosas que ya luego con la práctica se van puliendo y lo vamos notando. Lo importante es, pues, intentarlo y aunque no demos una ayuda perfecta, siempre es mejor una ayuda humana. Entonces, pues qué bueno que hayamos estado encontrándonos en esta oportunidad. Y el próximo mes tenemos el curso, no me acuerdo, es miércoles 12, sí, seguro miércoles 12, tenemos el curso de psicoterapia de duelo, bueno, que es el método de terapia breve aplicado a casos de duelo, y en diciembre, el 10 o 17, no me acuerdo, pero se los voy a mandar en el grupo, está el curso de psicoterapia de trauma, entonces si tienen los cursos, pues los pueden avanzar, y si les interesa, pues los pueden adquirir. Ah, sí, Ingrid. Ay, perdón, ¿me le puedo hacer una pregunta rápida Sí, por supuesto. del Ujú, curso? ¿Sí? ujú, Bueno, yo tengo dos dudas. ujú. Rápidamente, sí he visto, por ejemplo, en películas y todo que sacan la escena que hay gente conteniendo o calmando, y a mí siempre me sacaba de onda porque decía, pero es que ¿por qué les hablan tan bajito o tan tranquilos si ven que está en la situación, ¿no? Pues ahorita Mm, estoy entendiendo que es para regularlos. Pero bajo este esquema, si la otra persona también como que se mete en este mismo desbordamiento, ¿qué sucede con el otro? Es decir, no sé, un niño que está llorando y una maestra que le grita, ¿no? O un papá que la regaña y todo eso. ¿Qué sucede con la persona que no es como, o que la contienen a fuerza, ¿no? O sea, tipo un golpe, ¿no? O algo así. ¿Qué sucede con la persona que si está desregulada, la regulan a fuerza, vamos, o la regulan con violencia o con... ujú. Justo ahí es donde sé que suelen complejizarse y probablemente ahí sí ya tengamos un evento con potencial traumático, ¿no? Ahí sí es donde ya tenemos un evento donde, pues es que pasó tal cosa, ¿no? Pero me golpearon, o pero pasó esto, pero a este fenómeno le llamamos dentro de la terapia escalada simétrica, ¿no? Donde justamente pasa algo y entonces el hijo hace un berrinche, ¿no? Y el papá es como, no, te calmas, ¿no? Y el niño, y dice, no, te pego, y le pega, y entonces yo te lo regreso. Y entonces un berrinche, ¿no? Se desproporciona. O no sé, una volteada de ojos de un adolescente, en mi casa no sé qué, y tal, y tal. Y entonces, por eso se llaman así, porque es como que va escalando. Y entonces, es esto de que tú me haces y me la pagas, y de como tú me trates, yo te trato. Entonces, se suele dar, porque pues a veces hay poca educación emocional, porque hay pocas habilidades, pero es cuando ya se tienden a complejizar, ¿no? Porque entonces ya no es un día que hice un berrinche, sino que pasó esto y esto, y que llegó la patrulla, y que nos fuimos al ministerio, y que, no sé, ¿no? Ujú. Que pasan cosas, y que sí pasan.
Entonces, por eso la idea de lo que les decía hace ratito, de que los primeros auxilios sea algo como que todos sepamos ejecutar y que luego, si este es un tema que les interesa y les es claro, como que este es un tema que siento que viene bien compartir, ¿no? Darlo a conocer, dar alguna plática, ofrecer algún taller, compartirlo a los amigos, o sea, como dar información porque no sabes en qué momento alguien lo puede necesitar, ¿no? Y entonces justo el saber cómo reaccionar y el qué hacer, justamente, por ejemplo, el regular, desde la calma, desde la presencia. Y por ejemplo, en los casos de berrinches, hay diferentes maniobras y que, por ejemplo, es pues el permitir que suceda muchas de las veces y también el dar protección de que pues, si estás haciendo un berrinche junto al filo de una mesa o en una escalera, pues es como moverlo de ahí, pero permitir que eso suceda si es que como adulto, como papá, como maestro, como fuera, no hay herramientas de estabilidad emocional y por eso la idea siempre es como ser esta presencia estable y entonces también reconocer, ¿no? Decir, no, yo la verdad es que no puedo ser esa presencia estable, pues entonces no ofrecer este tipo de ayuda, saber que no es algo que podemos dar y que es totalmente también válido, ¿no? O sea, no podemos hacer todo para todos siempre. Y entonces también Ujú. parte de lo que hablo en el curso es como cómo reconocemos que estamos en posibilidades de hacerlo o de no hacerlo. Bueno. Y bueno, otra duda rápido. Cuando, bueno, ya se estabilizan, se calman y por ahí, no sé si recuerdo que puso en una de la presentación que es bueno hablarlo, o sea, que lo puedan mencionar o que lo puedan volver a nombrar, pero si eso se vuelve, lo regresa otra vez al momento de crisis, pues no es buena idea, ¿no? O sea, que Ajá, lo no, siga más bien en reviviendo. ese momento, no, que era justo lo que le platica, bueno, como comentaba ahorita con Amistad ahí, de que preferentemente no es momento para elaborar, para procesar, ¿no? Porque justo esta Claro. elaboración pertenece a un proceso cortical y depende el nivel de activación que pueda tener la persona, como ustedes, ¿no? Como recordarán, ¿no? De nuestras clases de clases biológicas de la conducta y demás. La cuestión es que todas las catecolaminas, ¿no? La adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, todas estas se producen en el cuerpo y a veces si es muy intenso, aunque regulemos, claro, ya a nivel cerebral disminuye la acción que tienen, pero la cosa es que a diferencia de como nos lo enseñaban en la escuela, ¿no? De que casi que cortados por la cabeza hay neurotransmisores, pues no, bajan y son hormonas y en torrente sanguíneo pueden durar días, semanas, entonces, es frecuente que una persona aún así tenga pesadillas o aún así tenga hiperactivación o incremente la frecuencia cardíaca o demás, ¿no? Entonces, y por eso la idea es que si vamos a conectar con un servicio terapéutico, este servicio terapéutico normalmente no es como, mañana a primera hora estás en consulta, sino que a veces se da una ventana de tiempo y si aún así la persona llega, ¿no? Llega en un estado crítico a terapia, lo que vamos a hacer es regularlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es justamente activar sistema nervioso parasimpático para que esta activación simpática, ¿no? Entonces hay un mero mecanismo biológico lo que hacemos y entonces, sí, nosotros en consulta, ya como parte de un proceso psicoterapéutico que es diferente, ¿no? Detectamos que una persona viene, ¿no? Viene muy activada o a veces... a mí me pasó con una chica que había encontrado mensajes de su esposo, ella había descubierto un tema de infidelidad, entonces, aunque eso había pasado de que el fin de semana y yo la vi un jueves o algo así, y empieza a tener pues, toda una explosión, entonces ese no es momento para hacer terapia, es momento para regular, ¿no? Pero sí, por eso, dentro de los primeros auxilios psicológicos, no, más bien la parte de qué pasó y de a ver, cuéntame y nómbralo. No, o sea, no queremos que nos haga un relato, más bien lo que buscamos es estabilizar a la persona y si en algún momento, por la naturaleza de la situación, necesita que haya un relato, necesita poner una denuncia en el Ministerio Público, necesita hablarlo con algún abogado, necesita dar una cuestión médica porque está hospitalizado, lo que fuera, bueno, ahí sí será, pero no como parte de que lo esté elaborando, sino que está o rindiendo alguna declaración, una historia clínica o lo que fuera
Y si es que la persona quiere o necesita un proceso terapéutico, ya se hace como en otra instancia y para eso ya dentro de las habilidades psicoterapéuticas se va dando los elementos para poder abrir esos relatos. Y ya dentro de las habilidades psicoterapéuticas está el cómo gestionarlo, cómo administrarlo, cómo ir trabajándolo. Justo, por ejemplo, en los cursos tanto de duelo como de trauma vienen varias estrategias para ir. De hecho, hay una lección, ahora no recuerdo en qué curso, en el de duelo, me imagino, y creo que le puse así, cómo ir dosificando el dolor, ¿no? Cómo ir descongelando los relatos y cómo vamos abriendo, cerrando, regulando, calmando, estructurando, procesando y otra vez regulas. Entonces, hay varias formas de poder hacerlo, pero eso ya entra como parte de un proceso terapéutico. Por eso es que en los primeros auxilios psicológicos no se busca que haya una elaboración de este estilo. Realmente lo que se busca y las preguntas que se hacen están más enfocadas a ¿qué necesitas? ¿No? ¿Necesitas tomar algo? ¿Necesitas comer algo? De hecho, al principio, y si hay un nivel de activación, hacemos preguntas cerradas y dicotómicas, ¿no? De sí o no. ¿Tienes dónde pasar la noche? Sí, ¿no? ¿Quieres hacer alguna llamada? No, ¿no? ¿Tienes tal cosa? ¿Quieres comer? ¿Necesitas cambiarte? ¿Sabes a dónde vas a ir? Entonces, este tipo de preguntas muy concretas es como a las que iba a decir que se limita, pero se enfocan en los primeros auxilios psicológicos y es parte de las diferencias que más al inicio les decía. ¿Sí? Más o menos. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues entonces les decía, les voy a estar mandando en un ratito más la grabación y les voy a confirmar bien las fechas de las próximas, de los próximos cursos, sobre todo el próximo, que es el de noviembre, que es el de duelo, es de psicoterapia de duelo. Entonces, pues ojalá podamos coincidir en ese espacio. Ah, pregunta Edith que si esta intervención es única, que solo en este momento de crisis a regularla, o es posible y conveniente continuarla unas 2 sesiones más, dependiendo del nivel de crisis. Normalmente son intervenciones únicas y que pueden durar en promedio unos 15 minutos, unos 20 minutos, dependiendo, ¿no? Entonces, no es una sesión, como dice, de psicoterapia. También la idea puede a lo mejor ser una segunda o tercera vez. La idea no es prolongarlo, de que esta persona viene a primeros auxilios psicológicos, porque más bien lo que sería indicador de que necesita un proceso terapéutico. Porque entonces, haz de cuenta, igual voy a poner un ejemplo medio burdo, pero haz de cuenta que no sé, que yo tuviera una fuga en la casa, ¿no? Y entonces viene alguien y me arregla la fuga, ¿no? Y luego otra vez y la fuga, otra vez y la fuga, no, pero a lo mejor ya hay que cambiar la tubería o a lo mejor hay que ver por qué se está fugando y no nada más como taponear la fuga, sino hacer algo más estructural, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor si una persona, o sea, los psicológicos, una vez, por supuesto, ¿no? De hecho, las veces que sea, pues, pero la recomendación sería, mejor valga la redundancia, mejor recomendar otro tipo de intervención que pueda ser más adecuada, porque a veces puede ser que eso, o sea, que acudan en momentos de crisis y más bien es indicador de que hay otro tema que se requiere resolver o trabajar. Ujú. Sí, Carla. ¿Los primeros auxilios se pueden aplicar a familiares? Sí, 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 sí. Sí, los primeros auxilios psicológicos, como no sabemos o sea, no sabemos en qué momento, normalmente son situaciones inesperadas, pero sí, por supuesto que, por eso les decía que luego, por ejemplo, en las escuelas se da así a público general para que pues sepas cómo ayudar a una amiga, a un vecino, al coche que va enfrente de ti. Entonces, sí, sí se pueden aplicar, sobre todo porque es una parte de estabilización. Luego también hay como cursos, charlas que he visto que dan, por ejemplo, en escuelas, sobre todo tipo en preescolar, ¿no? Y justo es, por ejemplo, para papás, para que sepan intervenir en berrinches o peleas entre hermanos o cosas así. Pero sí, 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 los primeros auxilios psicológicos, porque justo es eso, nada más es acompañar en un proceso por ejemplo, de respirar, de anclajes, entonces no hay no hay ninguna contraindicación. Al contrario, muchas veces es la ayuda más
o sea, son las personas más próximas y es un entorno más inmediato en el que podemos actuar. Entonces, sí, por supuesto que sí pueden aplicarse a familiares, amigos, conocidos, en entornos laborales. De hecho, en entornos laborales hay empresas que luego tienen, así como tienen la brigada contra incendios, la brigada de primeros auxilios, la brigada de protección civil, hay empresas que también tienen brigadas de primeros auxilios psicológicos y entonces si en algún momento pues hay un compañero de trabajo que le hablan para darle una noticia de un fallecimiento o qué sé yo, situaciones, entran los primeros auxilios psicológicos y se las da pues un compañero de trabajo, ¿no? Porque también, como les decía, no se necesita que sea un profesional de la psicología o de la psicoterapia, no, cualquier persona que aprenda las metodologías o al menos una metodología, puede dar primeros auxilios psicológicos. Gracias. Sí, de nada. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. En un ratito más les mando la grabación. Y si quieren, a las 7 va a haber otra sesión. Entonces, y si no, pues espero que nos encontremos en alguna de los próximos cursos que también van a estar. Bueno, que tengan un muy bonito día y nos vemos. Acuérdense que el curso siempre es de ustedes, está abierto, pueden poner ahí dudas, yo se las contesto, vean los materiales descargables, y bueno, pues ya, eso, nos estamos viendo prontito. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.